Muy buenos días, bienvenidos todos a este espacio de amor, de encuentro en torno a nuestro amado Jesús. Somos la comunidad católica misionera Fuentes de Misericordia. Como es habitual hasta ahora de la mañana, 8 de la mañana, de lunes a sábado, nos reunimos para compartir la palabra de Dios, ese desayuno, ese alimento espiritual que el Señor nos regala a través de la liturgia de la Santa Iglesia. Dispongámonos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias a Dios por este día, por esta mañana, por esta despertar, independientemente de la situación o el lugar donde nos encontremos, estamos unidos en ti, Señor, y en ti queremos permanecer. Gracias por esta oportunidad de respirar, de deleitarnos en ti, en tu presencia. Gracias, Señor, por hacernos lugar de tu presencia. Danos esos oídos de discípulos, esa mente abierta a ti, Señor, a tu palabra y ese corazón dispuesto. Gracias, Señor, nuevamente porque nos haces lugar de tu presencia. Nos disponemos, Padre de amor, para recibir tu mensaje, para permitir que se haga vida en nosotros, para permitir que haga eco con nosotros y luego, entre todos, discernir lo que nos quieres decir, eso que tú quieres transmitir a través de nosotros. Escuchamos la palabra de Dios. Del libro de Isaías. Esto dice el Señor Dios: grita a plena pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. Se me perdió, perdón. No ayunéis de este modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia: inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. ¿A eso lo llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las corras del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu voz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios,
tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guardemos unos momentos de silencio, pero más que el silencio exterior, que nada nos distraiga, que ese silencio interior esté en nosotros para que la palabra de Dios pueda hacer eco, pueda cumplir su función y nos dé ese impulso y ese deseo de transmitir, de compartir lo que el Señor nos ha dicho. Espíritu Santo, toma nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón, e incluso nuestro temor, llévalo lejos, que nos invada solo el amor del Señor. Recordemos que el amor echa fuera el temor. Dejémonos invadir de ese amor que trae el Señor a través de esta palabra, a través de todo alrededor nuestro. Dejémonos invadir nuestros labios, nuestra disposición para compartir y empecemos a compartir. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar compartiendo el mensaje? ¿Sí están ahí? Muy buenos días, Nancita. Dios le bendiga. Buenos días. Bueno, venimos hablando, se inicia la cuaresma y venimos hablando del ayuno. Eh, y hoy empiezo por el Evangelio y la verdad, dice acá, en aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Y me hace recordar aquí, miro, cuando hablamos todos los mensajes que envían al WhatsApp, todo lo que el Papa Francisco envía, y nos damos cuenta nosotros
eh, cuando no tenemos a ese Jesús ahí vivo en nosotros, eh, nos ponemos a pensar y a decir, necesitamos hacer un ayuno de verdad, pero si tenemos a Jesús como lo tenían los discípulos, ¿cuál ayuno? Está el Señor ahí, tenemos a ese Jesús resucitado que está con nosotros. ¿Por qué no nos ponemos a pensar en nuestra vida? Si Jesús está con nosotros, si está ahí dentro de nosotros, lo experienciamos en cada momento de nuestra vida. Si eso es así, nosotros estamos cumpliendo, eh, estamos viviendo, estamos experienciando a ese Jesús. Y cuando hacemos ayunos, a veces no voy a referirme a tantas personas que están dándose golpes de pecho eh, y anunciando. A ver, voy a referirme sin nombre a un pastor mm, que hicieron desde el 1 de enero hasta el 21 de enero un ayuno. Y todos los días vamos en el segundo día de ayuno. ¿A quién quiero yo mostrarle y decirle, y a quién quiero que miren, contarle al mundo entero que estoy ayunando, que estoy haciendo un sacrificio? A ver, el corazón, Dios mira, es el corazón del hombre. Nadie necesita saber si en realidad yo estoy haciendo ese ayuno, si Jesús está conmigo, si yo lo tengo dentro de mí. Lo que necesito es vivir, experienciarlo, vivir según Jesús quiere que yo viva. Eh, a veces pensamos que si yo, ay, necesito un favor del Señor, voy a ayunar, voy a irme de rodillas hasta no sé dónde, voy a hacer tal cosa, pero si mi corazón está lejos del Señor, ¿de qué me sirve ese ayuno a mí? Si mi corazón no está de verdad con el Señor, puedo hacer todo lo que yo quiera hacer, pero no nos dejemos engañar porque es que el Señor conoce mi corazón. El Señor sabe si en realidad yo lo estoy amando, si en realidad ese corazón está dispuesto a recibirlo, a hacer lo que Él quiere que yo haga. Eh, Aquí dice nosotros los fariseos, eh, recordemos quiénes eran los fariseos religiosos. Aparentaban, ponían cargas que no a los demás y ellos no lo cumplían. Entonces, ¿de qué me sirve a mí un ayuno así? Que ese ayuno que en realidad supuestamente voy a hacer sea ayunar para el ayuno, pero para que le agrade al Señor, hacer cosas que le agraden al Señor. Más que un ayuno, yo creo que sería que viva alegre, que viva, que muestre que el Señor vive en mí, que yo tengo al Señor en mi corazón y hacer lo que tengo que hacer mientras el Señor esté conmigo, como lo dice ahí, ¿de qué me sirve entonces? No debo ayunar, o sí debo ayunar, pero con una buena intención, o sea, sin que los demás se den cuenta, para agradar al Señor, o sea, que todo lo que yo haga en mi vida sea para agradar al Señor, que yo pueda decir que de verdad estoy adorando al Señor, porque es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que yo tengo que hacer es demostrarle ese amor al Señor en esa adoración, que Él viva en mí. Entonces, adorarlo en espíritu y en verdad es lo que el Señor nos pide a nosotros. En la primera lectura, pues lo mismo, estamos hablando de esta cuaresma, estamos hablando de ese ayuno que cada día yo creo, aquí dice, grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Y es igual, yo creo que aquí nos habla el Señor es, vaya, muestren quién soy yo. Anteriormente, pues no estaba el Señor en este libro de Isaías. Recordemos cuántos siglos atrás este profeta hablaba, este profeta mayor hablaba del Señor, hablaba de todos los acontecimientos. Y, y vuelvo y repito, aquí entonces, ahora el Señor está con nosotros, Él ha venido, está con nosotros. Entonces, vayamos a hacer lo que tenemos que hacer, que con nuestro testimonio, con esa realidad diaria de cada día, nosotros podamos ser
amemos al prójimo como a nosotros mismos, miremos qué necesita el otro, que nosotros podamos ser esos servidores de verdad que están en adoración al Señor, llevando un testimonio de lo que es Él en cada uno de nosotros. Mostremos esa bondad, esa misericordia, ese amor, esa fidelidad, todo lo que el Señor nos ha regalado. Y que hoy sea para nosotros, hoy y mientras duramos en estos 40 días, nosotros podamos de verdad ser transformados y vivir de acuerdo a ese Dios que viene a salvarnos, a darnos la redención, que Él lo sabe todo y que nosotros podamos ser ese testimonio vivo de Jesús. Amén. Amén. Gracias, María Ruth. Marta Lucía tenía la manito levantada. ¿Vas a compartir? Sí, la tengo levantada en este momento, ¿no parece? Dale, Buenos días. es que no veo bien. Dale. Ah, sí. Sí, este tema es bastante espinoso, pues nos quedamos todos callados porque pues prácticamente ya quedó muy claro que cuál es el ayuno que le agrada al Señor, ¿no? Pero aún así a mí me parece, me parece muy especial en el Evangelio que desde ese entonces ya este tema dividía, era signo de división. Entonces a veces estamos más pendientes como de eso, de qué manera lo hacen los otros, eh, en fin, si se colocó la ceniza, si no se la colocó, si ese día era o no era de ayuno. Entonces, dicen ya los discípulos de Juan, ya Juan tenía unos discípulos que estaban reclamando y estaban preguntando que por qué nosotros y los fariseos ayunamos. Tremendo porque se estaban uniendo para criticar y desde lo que había en su corazón ya se habían unido como al grupo de los fariseos en ese momento para preguntarle por qué ellos no ayunaban. Sí, el Señor, pues aquí fue muy clara la respuesta. Como están de fiesta, como cuando nosotros vamos a misión en Semana Santa, pues yo suelo ayunar el Viernes Santo. Algún día Norman me dijo, o nos dijo, pues que sí, que el ayuno se hace, digamos, antes de la misión para orar por la misión y para estar como en oración y en algo así como penitencia. La palabra penitencia es una palabra muy espinosita, este tema de la súper espinosito. Entonces, pero como algo así, como para que el Señor pues bendiga y haga su obra en la misión. Ya cuando estamos de misión, pues claro, eh, si nos ponemos a ayunar y ese día tenemos muchas actividades y tenemos a cargo la procesión del Vía Crucis, en fin, o sea, tantas cosas que hay que organizar en una misión y aun cuando no hay sacerdote, pues claro, es el cansancio y el desgaste y no queremos que un misionero se vaya a ir a desmayar por andar ayunando ese día, porque es que toca ayunar ese día. ¿No? El Señor es más flexible, no es tan cuadriculado ni tan rígido con esas cosas. Él no se preocupaba y les dijo, pues que como quien dice, nosotros estamos, ellos están alegres, están de fiesta porque están están conmigo, pues no hay problema que no ayunen. La relevancia ahí no es eso tanto, sino como lo dijimos, el corazón y cada uno lo hace a su manera. También me preguntaba yo ayer que pues claro, el ayuno ya, el ayuno de no comer prácticamente se ha eliminado y en la palabra está. Entonces no es que no tenga ninguna relevancia, ninguna importancia, sino de la manera como se haga. Yo digo, si yo lo quiero hacer, pues de cada cual, que nadie se dé cuenta, ¿sí? Porque para mí, en lo personal, es bien difícil dejar de comer. Es bien difícil, es algo, no sé, cuando digamos en las ocasiones que lo he hecho, empiezo a pensar en las personas que solamente se comen
como se dice, de los 3 golpes solamente tienen una comida al día, ¿sí? Como a pensar en eso y a dejar de pensar tanto en mí, en mi alimentación, en mi bienestar, como salir de esa zonita de confort de que tengo el alimento, bendito Dios, tengo los 3 golpes al día, pero hay personas que no lo tienen. Entonces, de pronto en eso, ¿sí? Como para, decía un amigo, para estar preparados para la guerra, decía un amigo. Y sí, sí, porque, o sea, el Señor, pues en su bendita provisión, nos bendice, pero también, por ejemplo, de alguna manera he pensado así y he hecho eso. Algún día me dijo, pero es que son las 3 de la tarde y no ha almorzado. Y estaba yo, ¿cuál es el problema? Cuando hay gente que no va a almorzar, va a almorzar tarde, pero va a almorzar. Hay gente que no va a almorzar. ¿Se ha pensado en eso para que se le pase el poquito el mal genio, la cosita, porque es que yo no he almorzado? Entonces a veces nosotros, de verdad que son cosas como tan normales para nosotros, pero eso nos hace poner los pies en la tierra y saber que tenemos esa bendición y saber que muchos tal vez no la tienen. Entonces, son maneras, y como lo decía, este tema es un poquito espinoso, pero el Señor a cada uno nos pone en el corazón qué es lo que, porque es que hay un ayuno y hay penitencia, entonces se confunde con eso, ¿sí? Y claro que no comer carne, pero es que yo solo tengo carne, entonces no se complique, uno se la coma, o bueno, pero no complicarse con ese tema tanto porque terminamos en la crítica, como lo muestra el Evangelio. Gracias. A ti, Martica, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Sí, Celina. sí, Nacita, buenos días. Ay, bueno, me le adelanté mi Celi. Dale Em, ahorita y ya sigue. Gracias. quiero compartirles que estoy muy de acuerdo con los conceptos tanto de María Ruth como de Marta Lucía. Y es muy relativo cómo lo vemos cada uno. Dice una frase muy del mundo: en el comer está el vivir. Y si hablamos del mundo físico, peón con hambre no trabaja. Nosotros necesitamos, todos los días necesitamos de este pan que nos ofrece el Señor a través de su palabra. Es importantísimo porque nada sabemos y todo está escrito, y lo que hemos visto lo olvidamos, pero al correr de los días, repasar las escrituras, siempre tenemos una enseñanza nueva. Es maravilloso este alimento que nos da el Señor. Con respecto al alimento físico, es cierto, uno no se puede basar solo en la comida. A quien, a ver, si a mí me gusta el chisme, si yo soy tan criticona con las faltas de los demás, de mis vecinos, de mis hermanos, de mi familia o de quien no lo es, y ando buscando perfección en todo el mundo, pues qué mejor ayuno que yo viva y deje vivir, que si es necesario corregir con amor, hacer caer en cuenta una falta, porque eso no quiere decir entonces que nosotros que ya tenemos un poquito de conocimiento, si vemos que el otro está equivocado y está metiendo la pata, sabemos que el que se va a hacer daño es a sí mismo, entonces si tenemos que hablar, tenemos que hablar. Cuando yo digo el ayuno de la habladuría, es del chisme como tal, ¿no? Que habemos muchos de nosotros que no vivimos nuestra vida por estarnos fijando qué hace el otro para estar criticando o para estar mínimo pensando mal. Bueno, con el pensamiento, aunque uno sabe que eso también peca, pero por lo menos cuando no abre su boca no daña eh, honras, ¿no? En tantas cosas que puede uno ayunar
hacer abstinencia. Y en estos días, pues nada, nos volvemos cuadriculados que solo es comida, pues no hay tal. Como decía Marta Lucía, nosotros tenemos la dicha de comer todos los días, y en un país tan rico, que es lo que yo me asombro, un país tan rico en la parte nutritiva. Aquí nadie debiera tener hambre, nadie, pero sucede. ¿Cuántas personas se acuestan sin haber probado un bocado al día? ¿Cuántos, miremos los niños allá en La Guajira, se mueren desnutridos, que si por cultura o que si por lo que sea, pero es un absurdo? Si el Señor todo nos lo provee, todo está hecho, tenemos es que saber buscar, diría yo, así como se habla del dinero, ¿no? La plata está hecha, pero hay que saberla buscar. Y siguiendo pues con el tema del ayuno, es la interpretación que cada uno de nosotros le da. Y donde yo veo la ganancia maravillosa como lo dije al principio, con el pan de la palabra que nos permite tener claridad en muchas cosas que toda la vida fuimos cuadriculados al estilo fariseo, sería por seguir reglas, porque eso se hacía, porque así estaba bien, pero ya sabemos que la realidad es otra cosa. Es lo que quería compartir, como el Señor tocó mi corazón hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Dorita. Celi, mi Celi. Gracias, María Nancy. Buenos días, comunidad. Bueno, hoy creo que estamos sincronizados en que las lecturas, tanto la primera como el Santo Evangelio, nos hablan de los tres hechos. Nos habla de la oración, nos habla del ayuno, nos habla de la abstinencia, pero hace mayor énfasis en lo que es el ayuno. Nosotros ya sabemos la oración. Miramos aquí cómo nos dice el profeta Isaías qué es lo que el Señor quiere que haga, cómo es que Él quiere que sean nuestros ayunos. Me parece lo más hermoso porque esto nos permite reflexionar para nuestros tiempos actuales. ¿Cómo quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros soltemos todas esas cadenas injustas, que desotemos todo aquello que nos amarga, que nos aprisiona, que nos liberemos de todo lo que nos oprime, de todo aquello que como que nos somete, y que aprendamos a compartir el pan con el hambriento, aprendamos a dar como ese hospedaje de aquellos que no tienen un techo, que no tienen un alimento, que aprendamos a ser como misericordiosos con aquellos que nosotros vemos que no tienen un vestido, que no tienen un lugar decente para donde ellos habitar. Ese es el tipo de ayuno que nos invita hoy el profeta Isaías, que no era para los tiempos antiguos, eso sigue siendo para la actualidad. ¿Cuántos de nuestros hermanos, no solamente venezolanos, muchos, están en migración? ¿Cuántos están oprimidos por tantas necesidades, por tanta de quizás hambre que estén pasando, por tanto sufrimiento? Hoy nos invita la palabra del Señor es a acogernos, a ayunar con ellos, a ponernos en los zapatos de aquellos para que podamos comprender la presencia de Jesús. ¿Qué es esa necesidad tan grande que poseen cada uno de ellos? La palabra del Señor es el alimento que les va digamos, a aliviar, a consolar y a crecer. Eso es lo que nos invita hoy, tanto la primera lectura como el Santo Evangelio. ¿Qué nos invita el Salmo? A la oración. Qué maravilloso, porque cuando nosotros realmente tenemos ese corazón contrito, tenemos ese corazón que se lo entregamos al Señor, que está abierto a los ojos del Señor, nosotros le pedimos misericordia. Le pedimos al Señor que con esa bondad que Él derrama, con esa gracia, nos perdone, que sienta compasión de nosotros porque nos hemos arrepentido. Somos conscientes que hemos pecado contra el Señor, que hemos desobedecido. Entonces aquí el Señor, cuando Él mira ese corazón reconciliado, el Señor derrama sus gracias, y sus gracias se llaman bondad y misericordia. Y a través del Santo Evangelio,
maravilloso, porque la reflexión que hace al Señor aquí a través de la pregunta que le hacen a los discípulos de Jesús, que por qué no ayunan, la respuesta la encontramos a través de Isaías. El Señor es muy claro. Mientras esté el esposo, los amigos, que es el mismo Señor, ellos no ayunan porque su presencia está viva, pero llegarán esos días que no estarán, que el Señor como nos estamos preparando para la Cuaresma. El esposo será arrebatado, precisamente. El Señor va a entregar, va a prepararnos en este tiempo. Y esto es lo que nos enseña a que aprendamos a ayunar. No vivir, no, tampoco de nosotros de abstenernos de tantos alimentos. No, pongamos en práctica lo que nos está diciendo el profeta Isaías. Busquemos la humildad, busquemos aquello donde le podemos servir al Señor con el corazón y con todo lo que podamos presentarle a través de nuestra oración. Amén. Gracias, María Nancy. Amén. A ti, Celi. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, entonces voy a empezar a compartir mi discernimiento. Sí. Ay, Maxita, un momentico, yo quiero, es que no me daba la vuelta al celular y no me dejaba tener el micrófono. Tranquila, Buenos María. días, bendiciones para todos. Te escuchamos. Gracias. El ayuno, se habla mucho del ayuno. La abstinencia es muy diferente al ayuno. Yo ayuno cuando no como o cuando como lo que agua y pan. Ese es el ayuno. Porque la palabra desayuno quiere decir que ya uno deshizo el ayuno. Entonces, el ayuno es importante porque el ayuno fortalece el espíritu, nos da fortaleza ante la tentación. Porque si a mí me gusta mucho, por ejemplo, una mojarra frita y yo le ofrezco al Señor en sacrificio no comérmela, en el sentido de que yo quiero tener fuerza de voluntad para asimismo fortalecer mi espíritu ante cualquier tentación. La abstinencia, pues yo me abstengo de comer cierto alimento o de ir a una fiesta o de participar en algún evento o hacer algo, algo pues que estamos acostumbrados a hacer. Esa es la abstinencia. Entonces, el Señor nos dice que es un ayuno. En el ayuno debemos ser amor. El amor es prima ante todo, porque si yo tengo amor, yo hago ese ayuno de todo corazón y lo que yo me ayuno, puede uno hacer una obra de misericordia. Ahora, la abstinencia, pienso yo, ¿no? Si yo me abstengo todos los días de comer algo, todos los días, y eso lo voy reuniendo mensualmente, yo puedo hacer una obra de misericordia con una persona que no tenga su mercadito. Entonces yo digo, bueno, yo me voy a abstener hoy de comerme esto porque esa plata la voy a destinar para llevar algo a un pobre. El Señor Jesús ayunó 40 días. ¿Y eso por qué lo hizo? Porque Él tenía un acto de amor que fue dar su vida por nosotros y se preparó precisamente para vivir ese momento. Porque dice el Señor que cuando estamos con Él o cuando los apóstoles estaban con Él, no ayunaban, porque ellos estaban verdaderamente con Dios y hacían todo lo que a Dios le agradaba, a pesar de sus errores y todo. Pero ellos enfocaban la evangelización, el sacrificio, todo, precisamente porque estaban totalmente llenos de Dios en la presencia de Jesucristo. Entonces a nosotros, como a veces se nos olvidan las cosas de Dios, el ayuno es muy importante, eso sí, yo sí lo digo. Y como se dice, no le digamos a nadie estoy ayunando, o no le digamos a nadie, mire, es que yo estoy haciendo esto porque voy a ir de los pobres,
porque eso sería un reconocimiento para mí. Y todo lo que se hace por amor es para la gloria del Señor. Gracias. A ti, Marilyn. Bueno, eh, entonces voy a empezar a compartirles mi discernimiento. Quería empezar con eso, con lo que ya inició Marielina. Es diferente abstenerse, ayunar, hacer penitencia e incluso ejercicios espirituales. Son 4 términos diferentes. Ayunar, literalmente, conceptualmente quiere decir dejar de comer. Pero un ayuno en este sentido es que voluntariamente yo deje de comer. Las personas que de pronto no comen por pobreza, por que están preparándose para una cirugía o por lo que sea, no es, eso no es voluntario, ¿sí? El sentido es otro. El ayuno a que nos referimos aquí dentro del contexto cristiano católico es voluntario y dejar de comer comida material, el pan material. Ese es el ayuno. Cualquier otro ejercicio o cualquier otro que yo haga es penitencia, abstinencia, es ejercicio espiritual. Aquí explícitamente nos hablan de ayuno. Vemos que preguntaban al Señor que por qué los discípulos no ayunaban. Nosotros ayunamos. Y los fariseos y los discípulos de Juan y todos ayunamos. ¿Y por qué ellos no? Aquí empieza a verse lo primero que el Señor nos pide que no hagamos, estar pendiente y lo que ustedes también ya compartieron, están pendientes de lo que haga o lo que haga, o no hagan los demás. Y eso no nos pasa, eso no solo les pasaba a ellos, incluso desafortunadamente a veces nos pasa también a nosotros, y no solo en el ayuno, que ya hizo, que ya no hizo, que yo hice más, que ya hizo menos, que ya hizo esto, que quién mandó esto, que quién no, eso nos pasa a todos. Entonces, yo creería que aquí en el Evangelio una de las primeras cosas que deberíamos evaluar y detectar, identificar en nosotros para no estar evaluando a los demás es eso, hasta dónde yo ando pendiente de los demás, si hacen o no hacen en su relación o no, o no relación con Dios. La idea es evaluarnos nosotros mismos para ir mejorando. Y si toca exhortar, como nos invita también y hablar, porque hay que hablar cuando hay que hablar, como nos invita la primera lectura, que ahorita profundizo sobre esa primera lectura, pues lo hacemos, pero en el nombre del Señor y a la manera del Señor y no estarse fijando, midiéndome, comparándome con los demás. Siempre que uno se compara con alguien, va a haber alguien que sufre, va a haber otro que sufre. Si me pongo por encima de los demás, los que sufren van a ser los otros. Y si me pongo por debajo de los demás, la que sufro voy a ser yo. Evitemos eso, evitemos estar comparándonos en todos los sentidos, no solo en el ambiente espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro día a día. Si tenemos que de pronto hacer alguna observación, que sea en el nombre del Señor, hacernos o incluso recibir una observación, que sea en el nombre del Señor, que sea el Señor obrando en nuestras palabras, en nuestra actitud, en nosotros mismos. Y sí, aquí el Señor nos dice, hay momento para todo hay momento. En ese momento los discípulos estaban disfrutando del Rey de Reyes, estaban como en la fiesta de su relación con Dios. Era un motivo de alegría, de llenarse de Él, de alimentarse de Él. Hay momento para todo. Es como ir a una fiesta y no disfrutar de lo que se da en la fiesta, de lo que se promueve, de lo que no gozarse la fiesta. Entonces no vaya. Y ahí no era el momento. Que el Señor mismo nos vaya mostrando a nosotros el momento de ayunar, el momento de hacer penitencia, el momento de esos ejercicios espirituales de abstenerse, el momento. De acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, ¿sí? Estamos en momento de ayuno.
estamos en momento de penitencia y de oración. Norma nos hablaba de estos tres acciones que nos propone la iglesia como herramientas. Yo también lo veo como oportunidades, ¿sí? Como herramientas de crecimiento espiritual. El ayuno, la penitencia y la oración. Y hoy, sí, como también ya lo han dicho ustedes, estamos hablando explícitamente, literalmente, porque está demasiado explícito, demasiado evidente del ayuno. Y ese ayuno, aquí del Evangelio saco la conclusión de que hay momentos. Y el Señor, si nosotros estamos con el Señor nos irá mostrando esos momentos. Ahora sí, vamos a esa primera lectura, donde el Señor nos indica más ampliamente cómo deben ser esos ayunos que como que le agraden a Él, no esos ayunos que hago por cumplo y miento, cumplimiento. Hoy en día están muy de moda que el ayuno intermitente, pero lo hacen por estética, lo hacen por salud, lo hacen por muchas cosas. Lo hacemos porque yo a veces también lo hago por recomendaciones médicas, pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Entonces, esa ahí es una de las características del ayuno. ¿Qué me motiva a hacer el ayuno? ¿Cuál es el sentido que le encuentro al ayuno? Aquí tiene que ser una motivación espiritual, también como de cierta obediencia, pero ¿qué me motiva a obedecer? El ayuno está dentro de los mandamientos de la iglesia, que son independientes a los mandamientos de la ley de Dios que priman sobre todo, pero la iglesia dice que nosotros como cristianos católicos deberíamos ayunar por lo menos 2 veces al año. El miércoles de ceniza, ayuno, o sea, no comer, y el viernes santo, ¿sí? Legal, eso es mandato de la iglesia. ¿Qué manda también? De 18 años a 65 años, pero resulta que esto no es un manual de instrucciones, no nos volvamos psicorrígidos, ¿sí? El Señor va motivando, el Señor va guiando. Y pero hay personas que se pegan a esto, que se pegan a esto, y entonces ya lo vuelven es como algo cuadriculado. Nos habla también la iglesia de la abstinencia. La abstinencia supuestamente es desde los 14 años hasta los 65. Pero yo pienso que no deberíamos ponerle límite a eso, ¿sí? No deberíamos ponerle barreras a esas cosas. Y vuelvo y soy reiterativa en que dejarme guiar por el Espíritu Santo, como ustedes lo han dicho, con mi Señor. ¿Sí? Al abstenernos de comer alimento, que incluso es una necesidad básica y vital, los que nos vamos a ver beneficiados somos nosotros mismos. Esto nos va a llevar al dominio propio, nos va a llevar al dominar mis pasiones, mis impulsos. Si yo me cohíbo voluntariamente de comer y tengo la fortaleza de hacerlo y lo hago en el nombre del Señor y lo hago como debe ser, la más beneficiada voy a ser yo. Si yo dejo de ayunar, Dios no va a dejar de ser Dios. ¿Sí? Pero si yo ayuno, Dios va a actuar sobre mí. Si yo dejo de pecar, si yo me alejo de Dios, Él no va a dejar de ser Dios, pero yo soy la que voy a perder. Yo soy la que voy a estar sin Dios. No tampoco como no el mortificarme, es hacer ese ayuno de verdad de corazón. Y aquí quiero resaltar en una de las características que me puede brindar, de los frutos que me puede brindar el ayuno. Me da, como ya lo dije, ese dominio propio. También me dispone para la oración, me ayuda a quietarme, para escuchar y estar más atento a la voz de Dios, a su acción en mí. Me ayuda, como también lo mencionaron ustedes, a ponerme en el lugar de otros, que no voluntariamente, sino ya porque les toca, ya no pueden comer. Entonces yo ahí puedo como entender un poquitico lo que están sintiendo ellos y eso me va a llevar a la caridad, ¿sí? A la limosna, a dar, diferente que la abstinencia. Eh, Eso lo sabemos todos y lo hemos escuchado mucho todos, pero ayer me recordó, por ejemplo, yo estaba en un lugar ayer donde me brindaron almuerzo, yo les dije,
muchas gracias, pero lo pensé, yo dije, yo no le voy a despreciar el almuerzo a una persona que con amor lo hizo y hasta de escasos recursos económicos y quién sabe cómo gastaría para brindar un almuerzo. Lo pensé, pero bueno, ya pude manejar la situación y no le desprecié el almuerzo, pero no rompí mi ayuno tampoco, ¿sí? Pero me dio risa en qué sentido también, en que ella iba a preparar carne, pero dijo, ay, verdad que no se puede comer carne, pero preparó tremenda presa de pollo. Eso para mí, yo no le encuentro sentido a eso, cambiar la porción de carne por una presa de pollo o por un pescado suculento. No es el sentido, ¿sí? Entonces, hasta eso, hasta esa abstinencia, el ayuno, encontrémosle el verdadero sentido, la verdadera motivación, que sea que de verdad, que me disponga a la oración y que me disponga a la penitencia, a la caridad, a la limosna, guiado, un ayuno guiado siempre por el Espíritu Santo, me ayuda a trabajar más hacia lo que es eterno y no lo que es, se esfuma, lo que perece, lo que es, lo que muere. Lo único eterno es el reino de Dios, lo único que eterno es la verdadera relación con Dios. Un ayuno de verdad me ayuda a crecer espiritualmente. Un ayuno de verdad es darlo todo por ese crecimiento, esa fortaleza, ese llenarme, ese guiar. Y no volverlo tampoco algo, me acordé de la enseñanza que alguna vez vimos una enseñanza de que tomamos a Dios como un mercantilista. Entonces yo hago el ayuno para que el Señor me conceda tal y tal cosa. Ese no es un ayuno verdadero. Un ayuno verdadero también me enseña, me da empatía, que es ponerme en el lugar del otro. Me enseña a superar las necesidades, me da resiliencia, que es una frase que se utiliza mucho en el contexto social, a superar adversidades. Un ayuno de verdad me ayuda a viajar dentro de mí misma, pero con Dios, con el Espíritu Santo. A muchos nos gusta viajar, a muchos lados, menos dentro de nosotros mismos, porque es tan difícil a veces encontrarnos con nosotros mismos. Un ayuno de verdad me da sentido a mi vida y me ayuda, lo más importante, en ese crecimiento espiritual que el Señor tanto nos pide. Un ayuno de verdad me ayuda a encontrarme con el hermano. Hoy, hoy, por ejemplo, es el primer viernes de la Cuaresma. Un ayuno de verdad me ayuda a vivir esos momentos que se viven en comunidad con la iglesia, en común unión con la iglesia, con todos mis hermanos, muchos. Yo sé que todos los cristianos católicos, así hoy, por ejemplo, viernes no hagamos ayuno, no hagamos penitencia, lo que sea, por lo menos estamos unidos en el pensamiento con el Señor, ya sea aquí, en Fusagasugá, donde estoy, en Bogotá, en Aconchinchina, pero todos estamos unidos en esto. Un ayuno de verdad permite que sea el Señor el que actúe en mí y que deje de estar trabajando para ganar el mundo, como nos lo decía el Evangelio en estos días. De nada sirve ganar el mundo si me estoy perdiendo en mí misma. Un ayuno de verdad me lleva a que el amor de Dios sea en mí y que sea Jesús el verdadero rey de mi corazón. Y cuando yo trato por lo menos de permitir que Jesús sea el rey de mi corazón, entonces nos damos cuenta que el mundo cruje, porque tantas cosas que hay en mí se incomodan, me desacomodan de mi zona en la que me acomodo y el Señor es el que reina. Un ayuno de verdad me ayuda a romper cadenas, un ayuno de verdad me prepara para vivir esta Cuaresma y esa Semana Santa, pero no quedarme a mí ahí. Un ayuno de verdad me ayuda a entender que es que el Señor no murió en la cruz, así porque tenía que morir, no, él lo hizo por amor y no se quedó ahí, que él resucitó. Un ayuno de verdad me ayuda a vivir, a entender que lo más importante de la Cuaresma, la Semana Santa, es la Pascua, que es el paso de la esclavitud a la libertad. Y un ayuno de verdad, bien hecho, a la manera del Señor, me lleva
y me anima y me da esperanza de vivir esto, de hacerlo y de transmitirlo, del servicio. Un ayuno de verdad incluso me lleva a a dejarme seducir del Señor para llevarme a la misión y hace vivir esto que dice en el Salmo, que un corazón humillado, contrito, no lo desprecie. Entonces, un ayuno de verdad hace que mi corazón s- se deje moldear por el Señor. Bueno, muchísimas gracias y entonces le doy la palabra a Norma. Gracias, Nancita. Muy buenos días. El Señor bendiga grande y abundantemente. Pues yo veo que definitivamente hoy la iglesia nos está invitando a través de las lecturas a que ayunemos, a que el pueblo, la iglesia, el pueblo de Dios ayune. Eh, Esa primera lectura nos está diciendo, nos está ayudando a preguntarnos, ¿para qué ayunar? Si no hay un cambio, si no hay una transformación de vida, ¿para qué ayunar? ¿Para qué ayunar? Y el problema entonces radica en algo que ya habíamos hablado, no sé, en la liturgia, en los grupos de oración, y es que eh, en general la cristiandad no le ha podido dar el verdadero sentido al ayuno, no le ha encontrado el verdadero sentido al ayuno. Se le da por algún lado de pronto un sentido muy espiritualista o muy religioso, o mágico o milagrero. Y como de pronto la cosa no funciona muy bien por ese lado, entonces se pierde el propósito del ayuno y se dice, ¿para qué ayunar? Yo quisiera que nos ubicáramos en los tenis de un deportista, en los zapatos de un deportista, en los pies de un deportista, de un atleta. Si el atleta no va a competir, también se podría preguntar, ¿para qué entrenar? ¿Para qué entrenar? Entonces, el ayuno, igual que en el caso del deportista, cualquiera que sea el área, entrena con un propósito clarísimo, y es competir, ir allá a los juegos tales y competir, bajar su marca, ganarle a otros competidores. Tiene una meta clarísima y tiene un propósito claro. Eh, no les estoy diciendo que ayunemos para que llueva, o no les estoy diciendo que ayunemos para, para que don Pepito Mendieta deje de tomar. No, no estoy hablando de un propósito claro en ese sentido. Estoy hablando de que el propósito claro del ayuno es la transformación de vida, el cambio de vida. Pero cómo el ayuno hace que mi vida cambie, porque abstenerme de comer alimentos me fortalece la voluntad cuando yo aprendo a decir no, no, no. Entonces voy a hacer ayuno, entonces no voy a desayunar, no voy a almorzar, no voy a comer, no. Mi cuerpo lo pide, mi cuerpo lo necesita, mi cuerpo clama que le dé alimento, pero yo fortalezco mi voluntad diciendo constantemente no. No porque sea pecado comer, no porque sea un error, una equivocación, no, sino porque estoy enseñando, le estoy domesticando un animal interno que tengo yo. Estoy domesticando mi carne, estoy domesticando mis apetitos, estoy domesticando mis desórdenes, estoy domesticando, estoy aprendiendo a decir no. Por eso los ayunos prolongados son muy buenos, son durísimos, pero son buenos. Porque de pronto uno dice, listo, yo soporto un día, de pronto 2 días, a lo mejor hasta 3 días. Pero de ahí en adelante ya no resisto. Cuando uno aprende a hacer ayunos prolongados, ¿sí? Y que comienza a tener crisis el tercer día, o tiene crisis el séptimo día, así va teniendo crisis, y uno va aprendiendo a pesar de las crisis, a decir no, es que uno aprende a domesticar esta bestia que somos nosotros, este animal que llevamos por dentro y que se le olvidó decir no. Cuando aprendemos la lección, o sea, cuando hemos fortalecido así el espíritu, cuando el alma, el carácter, la voluntad, entonces ya viene la tentación y ya hemos aprendido a decir no. No a la tentación, no al pecado, no al vicio, no a lo que sea.
Entonces, yo creo que la palabra hoy nos está también invitando, uno, a que ayunemos, la iglesia nos invita a que ayunemos, pero también nos invita a que entendamos que el propósito del ayuno es domar ese yo interior que a veces es demasiado desordenado. Les voy a dar un ejemplo, es que alguien dice, no, pero es que me sacó la piedra y no me aguanté y por eso le pegué. Ah, claro, o sea, no tenía esa fuerza de voluntad para resistirse eh, y controlarse. Entonces, yo creo que el ayuno tiene ese propósito como ejercicio espiritual. Si lo demás trae bendición, bendito y alabado sea Dios. ¿Qué es lo que trae en ese caso bendición? El cambio de vida. Ah, la persona pudo cambiar, la persona aprendió a decir no al pecado, a la tentación, a lo que fuera. Eso le dio la oportunidad de que se llenara de gracia y como consecuencia Dios lo pudo bendecir más o pudo ver más el actuar de Dios en sí mismo. Entonces no fue el ayuno, sino el fruto y el resultado del ayuno, el haber hecho un ayuno bien hecho, eh, aprendiendo a decir no, aprendiendo a domar mi yo interior y eso como consecuencia trae la bendición. No es en sí el ayuno es el instrumento, no es el fin. El ayuno es un medio, no un fin. Pero desafortunadamente muchas personas hoy lo toman de esa manera. Ojalá y aprendamos a ayunar y que cuando se nos inviten a ayuno lo hagamos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias a ti. Padre, te pedimos que nos ayudes a vivir un verdadero ayuno, un ayuno como lo quieres tú, un ayuno que nos fortalezca en nuestro dominio propio, un ayuno que nos enseñe a decir no, que como fruto nos dé el amor, la misericordia hacia los demás, un ayuno que nos acerque más a tu manera de sentir y de vivir, que nos acerque más al hermano con tu amor, con tu misericordia. Un ayuno que nos purifique, nos lamente el cuerpo y el corazón. Gracias, Señor, porque día a día nos hablas más claro, nos enseñas más, nos formas. Gracias por todo lo que has hecho, haces y seguirás haciendo en cada uno de nosotros cuando nos disponemos. Gracias por tu madre preciosa, esa madre que también nos das, nos dejaste ahí como modelo, como madre, como maestra. Esa madre que también nos acompaña en este ayuno, en la oración, en la penitencia, en todos los ejercicios espirituales que nos ayuden al crecimiento y al dominio propio. Gracias, mamita. Y ruega con nosotros y ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que en este tiempo de preparación encontremos un verdadero sentido al ayuno, a la oración, a la abstinencia. Pongamos en práctica la palabra del Señor y lo que Él quiere y espera de nosotros. Amén. Amén. Para que bajo la luz del Espíritu Santo entendamos que el ayuno es un instrumento para fortalecer nuestro espíritu y morir a muchas cosas del que nos, o sea, muchas cosas del cuerpo, digamos, fortalecer el espíritu y sacrificar la carne. Amén. Para que con ayuda del Espíritu Santo el ayuno nos sirva para fortalecer el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Para que el ayuno, mamita linda, la oración, la abstinencia, la penitencia, nos ayude a morir a todo aquello que no sea tuyo, que nos aleje de tus bendiciones y que se convierta en un obstáculo para el servicio, para la misión. Bueno, les doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, por sus vidas, a ustedes por su disposición para estar aquí y reunirnos como hermanos en Cristo.
en torno al Señor con la compañía de Mamita María para recibir ese alimento espiritual que también nos alimenta y del cual sí no debemos hacer ayuno nunca. Debemos saciarnos para que haya más hambre y sed y ese celo por la salvación de las almas. Nos disponemos para recibir la bendición. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor nos muestra su rostro, hace brillar su rostro sobre nosotros y nos tiene misericordia. Amén. Vayamos todos a vivir y a transmitir todo lo que del Señor aquí hemos recibido y sea siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un ejercicio, una oración en común y que es parte de la iglesia, la riqueza de la doctrina de la iglesia es el Vía Crucis. Hoy viernes, primer viernes de Cuaresma, los invitamos a la oración del Vía Crucis en sus lugares donde se encuentren, pero también virtualmente a las 3 de la tarde. Vamos a orar el Santo Vía Crucis. Los esperamos. Igualmente doy gracias a Dios por aquellas personas que ofrendan, que aportan su granito de arena económico para la misión. Esto también es contribuir, esto también es sembrar, eso también es ser parte de aquellos que construimos el reino de Cristo. Y nosotros como comunidad misionera también parte importante es el área económica. Muchas gracias por sus contribuciones, tanto las que se realizan a través de este medio electrónico que es 301-551-2161 en X a nombre de Milena Bermúdez, como las contribuciones que se hacen en los grupos presenciales. Muchísimas gracias, los esperamos nuevamente, los que quieran, 8 de la mañana, sala de Zoom, o también nos encuentran por los medios virtuales, por las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias. Como comunidad católica misionera, Fuentes de Misericordia. Grupos presenciales, viernes, 3:30 de la tarde, Arbolizadora Alta, 7 de la noche, Bosa. Muchísimas gracias.